Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy Alberto Martín, soy el responsable de pesquerías de MSC para la oficina de España y de Portugal. Vamos a hacer este seminario mediante la aplicación de Zoom y os voy a comentar, hay un par de botones, uno que es el botón del chat, de chatear, que lo tenéis en la parte de abajo, y otro que es el botón de preguntas y respuestas. Entonces, si queréis comentar algo y que todo el mundo lo vea, lo podéis escribir en el botón de chatear. Pero tenéis que marcar la opción de que este comentario se envíe a todos los panelistas y participantes, porque si no, si seleccionáis solo los panelistas, solamente la gente que estamos aquí vamos a poder ver ese comentario. Y después, las preguntas, os pediríamos, por favor, esto es importante, todo el mundo, por favor, atento, las preguntas, hacedlas en un botón que pone preguntas y respuestas o questions and answers si lo tenéis en inglés. Porque así nosotros, algunas de las preguntas se pueden ver, se pueden redireccionar para unos y para otros y no se quedan perdidas en el medio de los comentarios del chat, ¿vale? Nos es más fácil ordenarlas. Bueno, como nos estáis viendo a todos, pues voy a hacer una primera ronda de presentaciones y a comentaros cómo va a ser la estructura de esta sesión. Está previsto que termine dentro de 1 hora y cuarto a las 11:15. Tenemos por aquí arriba a la izquierda a mi compañero Alberto Garazo. Albert, si puedes saludar para que te identifiquen. Muy bien. Pues Alberto, ¿qué tal? Alberto se va a encargar de que todo a nivel técnico funcione, es el responsable de empresas de MSC y bueno, le tenemos aquí porque es el que más controla de todos nosotros de informática. Entonces va a ser el que se responsabilice de que las cosas funcionen bien. Después por aquí debajo tenemos a Ignacio Urcola. Hola Ignacio, buenos días. Ignacio es el gerente de Velaspex, de la empresa Garba, que pescan bacalao en el mar de Barents. Ignacio es ingeniero naval, tiene un MBA por el Instituto de Empresa y en el 2007, o sea, ya hace 13 años, se incorporó como director gerente de Velaspex y nos va a contar un poquito, bueno, pues todo el recorrido que ha tenido la asociación Agarba y su empresa Velaspex en estos últimos 5, 6, 7 años ya con MSC. Muy bien. Ignacio, ¿quieres decir algo? ¿Saludar? Bueno, hola a todo el mundo y bueno, hacernos nuestras preguntas porque nosotros somos una de las primeras certificaciones que se ha certificado con la versión 2.0 y bueno, pues es un punto de vista interesante el ver cuál es la recertificación bajo este estándar. Muy bien, gracias Ignacio. Pino, bueno, pues María del Pino Fernández, te tengo por aquí, como tienes tantas cosas. A ver, un momentito, ¿dónde te tengo? Bueno, Pino es bióloga del Centro de Investigación Pesquera de la Dirección General de Pesca de Asturias. Pino es pues, probablemente la persona que más sabe de pulpo de toda Asturias, es la técnico responsable del plan de gestión y en gran medida, de todas las mejoras que se han llevado a cabo a partir de la certificación de MSC. Lleva más de 20 años trabajando ahí en la Dirección General de Pesca de Asturias. Y bueno, pues es un placer porque para nosotros también esto es como un reconocimiento muy importante a la labor que la Dirección General de Pesca de Asturias, en concreto el Centro de Investigación Pesquera, ha realizado durante estos últimos años, que ha sido una labor impresionante y que tendremos tiempo de comentarla después durante el debate. Y no sé si quieres comentar algo. Nada, saludar a todo el mundo y agradeceros a vosotros que nos invitaréis a este evento. Muy bien, muchas gracias, Pino. Pues al lado de Pino tenemos a Hilario Murúa. Hilario es científico senior de ISSF, International Sustainable Seafood Foundation, y tiene más de 25 años de experiencia en temas de pesca, aunque no lo parezca, pero parece que es más jovencillo, pero sí, un montón de cosas. Bueno, Hilario es miembro de ICAT y es miembro del Comité Científico también de la IOTC, ha sido chair del Comité Científico de la IOTC entre 2015 y 2018, también ha sido miembro del STEC, el Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries de la Unión Europea, ha sido chairman del STACFIS de NAFO, también del Arctic Fisheries Group de ICES, bueno,
publicado más de 90 papers, 200 working documents. Interminable tu currículum, Hilario. No sé si quieres comentar algo. Nada, pues saludos a todos y gracias a vosotros por invitarnos a participar de esta jornada y nada, a ver qué tal va. Muchas gracias, Hilario. Y para terminar, mi compañero Julio Agujetas, que le tenemos aquí abajo a la izquierda. Julio lleva pues 2 décadas metidos en temas de investigación pesquera, enfoque ecosistémico, temas de protección del medio ambiente marino, y desde hace 5 o 6 quizás ya años trabaja para MSC, es el responsable del proyecto Medfish, coordina las actividades en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz, y es pues nuestra persona de referencia para toda la parte de MSC y trabajo previo a, digamos, la certificación. Entonces, pues nada, un placer, Julio, que estés aquí con nosotros y bueno, no sé si quieres comentar algo. Nada, buenos días a todos y a todas. Me has puesto algunos años de más, Alberto, pero bueno. Y nada, abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Tú tampoco pareces que lleves tantos años de experiencia, Julio, como Hilario, igual. Muy bien. Bueno, pues nada, ahora vamos a comenzar. Tengo aquí tantos papeles que me lío. Bueno, ahora la estructura va a ser, yo voy a hacer una presentación pequeñita de unos 10 minutos sobre las mejoras de MSC y después comenzamos con el debate. Así que voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ahora veis un fondo azul, pero enseguida ya imagino que veréis la presentación. Vale. Está todo ok, entiendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues comenzamos con la presentación. La presentación que consiste, bueno, el título es Generar mejoras en el mar. Entonces yo aquí os quiero comentar un poco sobre qué impactos tiene MSC en el agua, que es donde a nosotros nos interesa fundamentalmente trabajar. Todo nuestro trabajo con empresas, todo nuestro trabajo con consumidores, todo nuestro trabajo de marketing, etcétera, pues tiene que ver con... Sí, perdona, Alberto. Sí. No se ve la presentación. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A ver, un segundito. Gracias, ¿eh? A ver. Vale. Compartir. Aquí. Vale. Lo tenemos que lanzar. Vale. ¿Me puedes confirmar, Alberto, que ahora sí que se ve? Sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Correcto? Vale, fenomenal. Muy bien. Pues seguimos adelante. Entonces, bueno, nada, comentaros eso, un poquito, que hacer una breve descripción de las mejoras que se generan en el mar. Entonces, a mí me gusta, así como imaginar el trabajo de MSC como un iceberg, que tiene varias partes. Pues la parte por encima de la superficie, que es la parte que tiene más visibilidad, y la parte pues que sí, que más se ve, sobre la que más comunicamos, pero después hay toda una parte sumergida, digamos, que no se ve tanto y que es muy importante. Entonces, esta parte, que es todo el trabajo que hacemos previo a la certificación, incluye pues, todo el trabajo de diagnóstico y preevaluaciones. También, a partir de estos diagnósticos y preevaluaciones, el diseño de los planes de acción. En estos planes de acción se establecen una serie de mejoras que las pesquerías van implementando hasta que llegan al nivel de certificación. Y ahí habitualmente entran en un proceso de evaluación completa, que es un proceso largo y bueno, muy exhaustivo, que dura alrededor de un año y medio, y a partir de aquí se les exige una mejora continua. Es decir, nosotros no vemos la certificación ni como el punto inicial ni como el punto final. Para nosotros la certificación es un punto muy elevado, porque conseguir una certificación en un programa muy exigente pues es un éxito, pero no termina ahí el camino. A partir de ahí hay una serie de condiciones de mejora que obligan a las pesquerías a tener una mejora continua. Y después, bueno, Ignacio y Pino nos pueden comentar un poquito más sobre esto. Muy brevemente, sobre los tipos de mejora asociados al programa, pues son mejoras en capturas incidentales, que esto tiene que ver pues, con reducir el bycatch, especies no deseadas, no retener especies que no quieras, que no sean objetivo, etc. También reducir el impacto de la pesca en los hábitats, fundamentalmente
en los ecosistemas marinos más vulnerables. Otro tipo de mejoras que se promueven es disminuir la interacción con especies protegidas, mamíferos marinos, tortugas, aves marinas, etc. Y también no perjudicar los ecosistemas en general, es decir, pues esto tiene que ver con relaciones de alimentación, cadenas tróficas, etc. En cuanto a qué tipos de acciones tienen como objetivo estas mejoras que acabamos de ver anteriormente, pues son acciones de investigación. ACTI es un muy buen ejemplo de todas las acciones de investigación que se desarrollan a raíz de las certificaciones MSC, pero también son acciones técnicas, por ejemplo, pues cambio, modificaciones en los artes de pesca, cambios en ciertos aparatos, etcétera, etcétera, y evaluaciones de impacto, a fin de cuantificar exactamente cuáles son los impactos que nuestras actividades de pesca pueden tener. Haciendo un resumen de las mejoras históricas de MSC, desde el año 2000 hasta ahora nos encontramos con el siguiente escenario. Alrededor de un 16% de las capturas marinas están en el programa MSC, un 16% respecto al total que reporta FAO. Luego veremos lo que eso supone en toneladas. Desde que se empezaron las certificaciones alrededor del año 2000, ha habido 900 condiciones de certificación que se han tenido que superar entre todas las pesquerías del programa. Y esto ha supuesto más de 1.600 acciones de mejora implementadas. Las que veíamos antes de acciones de investigación, acciones técnicas o evaluaciones de impacto, pues ha habido 1.600 de estas desde el año 2000. Y prácticamente todas las pesquerías han tenido que hacer acciones de mejora. Es decir, es muy complicado que una pesquería entre y le salga la evaluación completamente bien, de tal forma que no tenga condiciones de mejora. Es decir, el 92% de las pesquerías han tenido que hacer al menos una mejora al certificarse. Ahora, si nos vamos más recientemente a los últimos 2 años, pues aquí vemos entre 2018 y 2019 un resumen más concreto de las mejoras. Pues bueno, 16 de las mejoras que se han hecho en estos últimos 2 años han tenido un impacto positivo en mamíferos marinos, ballenas, tiburones, focas, etc. 33 mejoras han tenido un impacto positivo en rayas, tiburones sedosos, etc. Hay 9 mejoras asociadas a reptiles marinos, sobre todo a disminuir interacciones con tortugas. 44 mejoras relacionadas con hábitats y fundamentalmente, como comentaba antes, con ecosistemas marinos vulnerables y 36 mejoras en aves marinas. Y ahora os voy a hacer muy brevemente, en los 5 minutos que me quedan, una descripción de qué pesquerías hay en el programa, tanto las certificadas como las que nosotros consideramos que están rumbo a la sostenibilidad. Pues bien, en cuanto a las pesquerías certificadas, este es un mapa más o menos, hay ahora mismo más de 400 pesquerías certificadas ya y 85 en evaluación, lo que supone más de 12 millones de toneladas y, como os decía antes, un 16% del total de capturas mundiales. En cuanto a las pesquerías estas que se refieren a la parte de abajo del iceberg, la parte así que no es tan visible, es decir, pesquerías que no están certificadas pero con las que estamos trabajando en proyectos de mejora, pues aquí tenéis un mapa en el que podéis ver que, bueno, hay como 19 proyectos, hay 164 pesquerías con las que estamos trabajando para que mejoren sus prácticas pesqueras. Estas pesquerías han hecho casi 50 planes de acción y han implementado ya casi 30 mejoras. Entonces, bueno, esto es una parte muy grande que habitualmente no se ve y que a nosotros nos gusta contarlo porque no tenemos muchas oportunidades y que es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y si nos concentramos en lo que hacemos desde nuestra oficina, pues bueno, aquí podéis ver en verde las pesquerías que están certificadas, aquí a la izquierda en el mapa de la península ibérica y a la derecha podéis ver 2 internacionales, en la parte de arriba en el Océano Índico, que tenemos una pesquería certificada, y en la parte de abajo en el Océano Atlántico. Y si volvemos al mapa de la península ibérica, aquí podéis ver que todos estos puntos azules son pesquerías con las que ya estamos trabajando, pero aún no están certificadas y algunas aún están lejos de poder llegar a certificarse. Aquí estarían las pesquerías del proyecto MECIS, que luego Julio, durante las preguntas, nos hablará un poquito más, y también están en pesquerías como los artesanales que pescan túnidos en Canarias, con los que estamos haciendo cosas,
la gente del pulpo del Algarve, del norte de Galicia, etc. Y ya, para terminar, un breve repaso sobre las mejoras que han realizado las pesquerías que están certificadas como MSC. Bueno, la flota vasca tiene 3 especies certificadas, que las podéis ver aquí: el bonito del norte, la anchoa del Cantábrico y la sardina del Golfo de Vizcaya. No solo es la flota vasca, porque también está la flota cántabra, hay barcos asturianos y hay barcos gallegos, ¿vale? Lo podéis ver ahí abajo en las notas. Pues bien, toda esta gente, desde que empezaron las certificaciones hace ya 5 o 6 años, pues han tenido que mejorar, han establecido cuadernos de autocontrol, han mejorado la cobertura de los observadores, pues más viajes, aumentando el porcentaje de mareas que estaban cubiertas. También han ayudado a desarrollar e implementar reglas de control de capturas para el bonito, por ejemplo, en el seno de ICAT, que es una de las pocas pesquerías de organizaciones regionales de pesca que cuenta con unas reglas de control de capturas bien diseñadas. También han tenido que mejorar las series históricas de interacción con especies protegidas, por ejemplo, para la anchoa. Antes ya habían hecho el plan de gestión y las reglas de control de capturas, y ahora mismo están trabajando en establecer junto con ACTI y con IFREMER, los organismos vasco y francés, en establecer unas reglas de control de capturas para la sardina y también un plan de gestión. Si continuamos, bueno, sobre el pulpo de Asturias y el bacalao de Agarba nos van a hablar Pino y Ignacio, así que aquí no me voy a entretener, pero sí que tenemos otras 2 pesquerías más certificadas, que son el atún listado de Chebastar y el atún rabil de Santiago Gealsa. El atún listado de Chebastar también se certificó hace algo más de un año y están trabajando en programas de cuantificación de impacto de sus artes de pesca con ACTI y también en otra serie de programas de investigación, como por ejemplo marcado y recaptura de tiburones sedosos para ver cuál es la tasa de supervivencia después de interacciones con los artes de pesca y un montón de otras actividades que tendrán que desarrollar a lo largo de los próximos años. Y en cuanto al atún rabil de Santiago Gealsa, pues están trabajando para promover que ICAT establezca unas reglas de control de capturas bien definidas. También están trabajando para que su serie histórica de información en relación con las interacciones con especies protegidas, por ejemplo, cuando los barcos cercan, a veces en un banco libre puede aparecer después un mamífero marino, entonces han establecido una serie de protocolos para que se pueda liberar a estos mamíferos marinos con el mínimo impacto posible, con el mínimo daño posible, y también están trabajando en el seno de ICAT con los países de bandera para que ICAT sea más efectivo a la hora de que se cumplan las normas, los totales admisibles de capturas, etc. Y bueno, ya para terminar, 2 pesquerías en evaluación, que aún no sabemos cuáles son las mejoras que tendrán que hacer porque aún están en el proceso de evaluación, que son el mejillón de Galicia, del Consejo Regulador, de la denominación de origen, y el atún rabil de Aravac, también en el Atlántico, de las empresas Atunsa y Pebasa. Así que bueno, con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a el debate. Muy bien. Solo confirmar que en pantalla estamos todos ok y que ahora ya se nos ve a todo el mundo. ¿Sí? ¿Me hacéis una señal? ¿Sí? ¿Podéis ver? Vale, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría empezar lanzando una pregunta general pues a todos vosotros, a todo el mundo, que sería en concreto, bueno, estamos en unos tiempos difíciles, por eso no nos podemos ver en persona y tenemos que estar aquí con videoconferencias, tenemos una pandemia encima de nosotros. Me gustaría un poco saber vuestra opinión en cómo pensáis que el COVID puede afectar en muy distintas escalas, pues en el mar de Barents por un lado, a nivel científico, en proyectos de mejora en el Mediterráneo o en pesquerías artesanales como la de Asturias, cómo el COVID puede afectar pues la evolución de estas pesquerías. Entonces, bueno, quien quiera empezar, Ignacio, si quieres, que es el primero que te tengo a ti, ¿alguna reflexión en este sentido? Bueno, yo lo que puedo decir es que esto del COVID ha vuelto el mundo un sitio muy complicado. Así, para haceros a la idea, pues cuando tienes que hacer algún relevo, pues desde España a Tromsø, que es el puerto que utilizamos de base, que está al norte de Noruega, lo normal es necesitar 12-14 horas de viaje entre varios vuelos, y este año pues ha habido algunas personas que han tenido que hacer 60 horas de viaje.
Es lo mismo para los repuestos, para todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, las entradas en puerto están limitadas a un número de días en la mar. Las inspecciones por parte de pesquerías noruegas, pues sí hemos tenido una inspección, pero son muy diferentes que otros años por las medidas de seguridad. Las descargas en puertos son diferentes. Al final ha sido un trastoque a toda la normalidad que bueno, que nos está afectando en esta parte que es la pura operativa. E incluso pues ya por cuestiones más comerciales, pues hay armadores que ven que ese año no es tan rentable o no ven el momento de iniciar su captura para que pueda ser una actividad rentable, con lo cual realmente hay una ruptura de una normalidad, de una actividad que es cíclica. Muchas gracias, Ignacio. Por seguir un poco con las pesquerías, Pino, ¿tú cómo has visto que ha podido afectar en estos últimos meses a las pesquerías más artesanales de Asturias y qué sensaciones tenéis de cara al futuro? Si de alguna forma va a poner problemas para que la gente pueda pescar, salir a pescar, si va a tener algún impacto en que sus costes de explotación aumenten, no lo sé. ¿Cómo veis el tema? El micrófono, tienes que activar el micrófono. Sí. Siempre pasa. Perdona. Quiero decir que yo trabajo en el Principado de Asturias, que es una administración autonómica. Nosotros tenemos competencias en pesca, fundamentalmente en pesca costera, en pesca en aguas interiores. Entonces, dentro de lo que yo más conozco, que se refiere a este tipo de pesquerías costeras, hay muchas pesquerías que son de gran valor económico, hay marisqueo, hay especies que están además muy asociadas con la hostelería. Entonces, también, claro, esto perjudica mucho la época de las cuarentenas y todo eso, y el cierre de la hostelería pues hizo daño. De hecho, se cerró el marisqueo, sí que afectó. Gracias a Dios no era una época muy fuerte para eso, pero claro, el perjuicio, teniendo en cuenta que Asturias no estuvo muy golpeada por el tema de la pandemia, no hubo muchos casos, aún así el perjuicio es claro. Si llega a afectar a un puerto, a amarrar barcos o tal, pues ya no sé lo que podría ocurrir. Y también quería comentar que desde el punto de vista mío, claro, yo de comercialización y todo eso, pues no es el tema que yo más sé, pero también desde el punto de vista nuestro, como para hacer seguimiento de las pesquerías, todo eso también nos planteó problemas. Durante el confinamiento hubo un tiempo que no pudimos salir, hubo algún proyecto que teníamos previsto realizar, en concreto sobre la pesca recreativa, que lo suspendimos porque se prohibió la pesca, y que el día que se abra, o sea, cuando se abrió ya dábamos por hecho que no iba a ser representativo de la situación normal. Entonces, problemas como esto no se normalice van a ser, yo creo que graves. Muchas gracias, Pino. Bueno, antes de pasar al siguiente ponente, comentar a todos los que nos están escuchando que podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat de preguntas y respuestas, y que, aunque, bueno, esto va a ser un debate en el que hay muchas preguntas, pero intentaremos dar prioridad a las preguntas vuestras para que se puedan responder todas, ¿vale? De cara a MSC y un poco en relación con el COVID, nosotros desde MSC lo que se hizo fue una extensión de 6 meses en todos los procedimientos, es decir, tanto las auditorías anuales como las certificaciones, para que al menos la gente tuviera una ventana de otros 6 meses en los que las actividades eran mucho más complicadas y que se pudieran, bueno, pues no estuvieran, pudiera ser un cierto desahogo, ¿no? Ahora me gustaría pasar a Hilario, que nos cuente un poquito a nivel científico el COVID, pues qué impacto piensas que ha podido tener, y en concreto algo que, bueno, pues que ha estado saliendo recientemente también, que es, por ejemplo, el tema de los observadores, la cobertura de los observadores. ¿Tú crees que puede haber un impacto en esto, que de cara al futuro se tendrán que cambiar los procedimientos? ¿Cómo crees que, bueno, en general, cómo crees que puede impactar así? Gracias, Alberto. Pues sí ha impactado el COVID. Bueno, en general ha impactado pues, a todo el mundo y en particular a la pesca y a la ciencia también. Al final, pues todas las reuniones de las RCMOs, de las SOLOPs, pues se han cancelado, se han suspendido,
modificado hacerlas a través de videoconferencias, con Zoom, con otras herramientas, y eso un poquito dificulta el proceso de toma de decisiones, ¿no? Ignacio comentaba que el problema de un poquito de los relevos, de hacer los cambios de tripulación, pero también pasa lo mismo con los observadores, ¿no? Pues enviar observadores, la dificultad con el cierre de fronteras y de puertos, pues se han visto agravadas el cambio de observadores y hacer un poquito el seguimiento de las pesquerías. Eso quizás también ha mostrado un poquito las debilidades del sistema, porque seguramente puede haber opciones alternativas a observadores que se pueden aplicar a corto plazo y pensando un poquito a largo plazo, pues para mejorar el sistema, ¿no? Como podría ser el monitoreo electrónico. Hay flotas que ya lo utilizan, pero estamos un poquito en la infancia del monitoreo electrónico, de su implementación, y quizás sería una lección que podemos aprender y tomar de esta crisis para que en el corto plazo o en un medio plazo se pueda implementar en las OROPS y en las flotas globales, pues este sistema electrónico de monitoreo electrónico, pues aplicando unos estándares mínimos. Y aparte de eso, pues eso, lo que he comentado, que es el proceso de toma de decisiones, pues está en un impasse. Se van a hacer reuniones anuales de las comisiones y tanto de la parte científica para proveer de la recomendación científica de gestión, pero es un año complicado porque hacer una reunión internacional donde hay un montón de países involucrados, donde la toma de decisiones es por consenso en la mayoría de las veces, en las pesquerías internacionales me refiero, pues estas herramientas de Zoom o de videoconferencia están muy bien, pero dificulta un poquito la acción y la toma de decisiones. Entonces, pues por ejemplo, este año la mayoría de las OROPS atuneras, o las que conozco yo por lo menos, se van a centrar en aspectos críticos, en medidas de gestión que se tienen que actualizar o medidas críticas que se necesitan, o medidas de acciones críticas que se tienen que tomar, pero otras que también son importantes, pues quizás se pospondrán hasta al año que viene si la situación mejora. Gracias. ¿Crees que han reaccionado las organizaciones regionales de pesca al tema del COVID? ¿Han sido ágiles, algunas más, otras menos? ¿Han puesto mecanismos un poco para cubrir esta falta de información científica que ha podido ocurrir en algún momento? ¿Qué tal les has visto la reacción? Bueno, yo la reacción la he visto bien, hombre. La falta de información científica quizá no es que falte la información científica, sino es que dificulta el proceso de analizar esa información científica, de compartir la información científica entre los científicos y el de asesorar. Y aparte de todo el proceso, una vez que se hace el asesoramiento a la RFMO, que también se retrasa porque el proceso se complica, por el tema de videoconferencia, etcétera, etcétera, pues luego la toma de decisiones de la comisión, de los políticos, pues esa todavía, pues si ya por sí en una reunión de una semana presencial entre 30 a 40 países es difícil de tomar una decisión concreta, pues a través de videoconferencia con zonas horarias distintas, con una agenda reducida, pues el proceso se complica mucho más. La agilidad, pues bueno, todos estamos un poco aprendiendo un poquito en el camino. Esta situación es inesperada para todo el mundo y bueno, han sido ágiles en proveer de esas herramientas, pero no sé si serán ágiles en la toma de decisiones, lo que es complicado. Sí, eso es algo que nosotros también estamos muy pendientes y que nos preocupa que este proceso pueda de alguna forma demorar decisiones muy importantes que se tienen que tomar en algunas organizaciones nacionales de pesca. Muchas gracias, Hilario. Pues Julio, tú que una gran parte de tu trabajo discurre en el Mediterráneo, coordinando los proyectos de mejora, ¿cómo has visto? ¿Cómo has visto a la flota del Mediterráneo en este tiempo? ¿Cómo crees que esto puede afectar al futuro? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, gracias, Alberto. De inicio ha sido un impacto bastante importante en la actividad pesquera en el Mediterráneo. De hecho, al principio del confinamiento, la reducción, aunque fue desigual, la reducción en la actividad fue casi de un 80% en algunos segmentos de flota.
Quizá también un poco derivado de cuál es la estructura de la propia flota, con barcos menores de 12 metros que dificultan un poco el distanciamiento social. También había al inicio una carestía de mascarillas, de elementos de protección personal, etc. Después, a partir de abril, parece que se ha reactivado la actividad. Lo que pasa es que también teniendo en cuenta cuáles son los canales de venta principales en el Mediterráneo, que tienen que ver bueno, con el canal Horeca, con hoteles, con hostelería, restaurantes, etc. Y aunque la actividad el tirón por parte del consumo en el hogar ha sido más importante que en otras ocasiones, no ha servido un poco para compensar toda esta falta de la actividad turística, hostelera, etc. Entonces, bueno, ahora mismo todavía es un poco pronto para analizar cuáles van a ser los impactos de cara al futuro. Pero sí que es verdad que, bueno, teniendo en cuenta también un poco cuáles son el tipo de empresas pesqueras, familiares en su mayor parte, etcétera, con una caída de ingresos ya de un 20, un 30%, incluso más en algunas ocasiones, pues ahora mismo es verdad que gran parte de la flota de los pescadores están más centrados en sobrevivir, en ver de qué manera ahora mismo van a reestructurar su actividad. Es verdad que también está sirviendo para el desarrollo de ciertas iniciativas que ponen de alguna manera o sea, que se ha puesto más de manifiesto en estos meses la necesidad de una coordinación tanto de la flota como toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro, todos los aspectos comerciales. Y ahora mismo, bueno, hay iniciativas como seguridad alimentaria, etcétera, custodia alimentaria, en las cuales están trabajando tanto los pescadores como la venta en lonjas, pescaderías, restaurantes, etcétera, para poner en valor frente al consumidor, de hecho también apoyados por ayuntamientos y gobiernos locales, poner en valor toda la pesca local, que se pueda acceder a través de plataformas online a conocer cuál es la producción local, dónde se vende, en qué restaurante puedes acceder a ella, hoteles, etcétera. E incluso la venta a domicilio, de una manera para sostener toda esta estructura que se ha resentido de una manera muy importante en estos meses, que tiene un valor muy importante para la pesca, con lo cual, de alguna manera, se puede empezar a ordenar la actividad extractiva muy ligada muy estrechamente con la demanda del mercado. Quizá eso también lleve a una gestión que tenga en cuenta más aspectos biológicos y ecosistémicos de sostenibilidad por parte de todos los actores. Y bueno, muy rápidamente con respecto a nuestro proyecto, bueno, estos meses han sido de parón en cuanto a las actividades en persona, que bueno, ahora mismo estamos en fase para algunas pesquerías de desarrollar planes de acción de mejora, como estabas tú comentando al inicio, y estos talleres suelen ser bastante complejos, con lo cual, bueno, un poco como apuntaba Hilario, hay veces que las herramientas online no permiten, o sea, permiten hasta cierto punto un tipo de intercambio, pero no todo, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, aunque todos los stakeholders, todas las partes interesadas siguen estando en comunicación y con ganas de volver a reactivar el trabajo, por ahora está un poco parado. Muy bien, muchas gracias, Julio. Pues hay un comentario en el chat de Aurelio Bilbao, sobre bueno, el tema del monitoreo electrónico. Entonces me gustaría, Aurelio, te hemos dado audio, porque aquí Alberto Garazo es el mago de las tecnologías, te hemos dado audio, incluso te podemos dar vídeo si tienes. Y a mí me gustaría si nos puedes explicar un poquito más, porque tenemos ejemplos muy cercanos, pues eso, de ese trabajo que habéis hecho de incluir monitoreo electrónico en los barcos que pescan bonito. Tendrías que quitarte el silencio del micrófono y nos puedes comentar tú directamente, si te parece bien.
Ahora, yo creo que ahora, si hablas ahora, Aurelio, te escuchamos. Sí, buenos días a todos, ¿me oís? Sí, y te vemos también, incluso. Vale, Bienvenido. Pues nada, os hacía el comentario por la experiencia que hemos tenido estos 2 años, ¿no? El año pasado y este año que hemos realizado con Marine Instruments, pues, y con ASTI, un proyecto de monitoreo. El año pasado como proyecto piloto para evitar el tema de los embarques, sin tener noticias de COVID, evidentemente. El año pasado no teníamos ninguna clase de incidencia, pero este año ha sido por un tema también de COVID, ¿no? Y bueno, hay varios barcos ya, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria, Asturias, que han incorporado para tener una amplia muestra de barcos que tienen monitoreo electrónico. Han incluido ese monitoreo y veremos los resultados, ¿no? Porque hay que contrastar efectivamente si se está recibiendo bien, si se recibe bien, si se demuestra perfectamente. A ver, el monitoreo perdón, que no os he dicho, es para saber las incidencias que tiene en la pesca de bonito del norte, tanto el cebo vivo como la cacea, en la captura de aves fundamentalmente, porque sabemos que no pescan ni delfines, ni ballenas, ni otro tipo de peces, ¿no? Pero sí que las aves, pues viendo que el pescado está muy cerca, pues se acercan y puede haber incidencias con aves. Son incidencias muy, muy leves. Además se sueltan las aves y hay supervivencia, o sea que las aves vuelan, con lo que bueno, el año pasado hubo un resultado bueno y veremos este año que hay. O sea, es deciros únicamente que bueno, que hay monitoreo, que estamos implantando el monitoreo para evitar el tema de la gente embarcada, que muchas veces es imposible hacerlo, sobre todo para barcos de menor tamaño, y bueno, estamos contentos con los resultados. Eso es lo que os puedo decir. Pues muchísimas gracias, Aurelio. Yo, esto es una de las cosas que mencioné al principio de vuestra flota, pues que también estaba trabajando en mejoras para mejorar o para tener una mejor información sobre estas interacciones. Y en estos momentos yo entiendo que también hay todo un debate sobre interacciones con delfines en el Golfo de Vizcaya. Pues bueno, yo entiendo que el hecho de vosotros tener probado durante estos últimos años y tener registrado tanto en cuadernos de autocontrol como ahora con monitoreos electrónicos que no estáis teniendo interacciones con mamíferos marinos, de alguna forma debería daros, bueno, pues alguna ventaja a la hora de que se establezcan medidas de gestión, o al menos que podáis demostrar que vosotros no estáis teniendo interacciones con estas especies. Bueno, ahí tenemos dudas, porque claro, la captura de delfines, más bien ellos lo que han detectado es que son a finales de año o principios del año siguiente, o sea, son entre diciembre y febrero todos los años. No se refiere tanto a la época de Bonito del Norte, sino a otras épocas donde las capturas, o sea, son donde los barcos se dedican a con otro tipo de artes. Entonces, bueno, pero también tenemos datos de capturas de mamíferos marinos. A ver, el informe ICES que se ha publicado es muy generalista, trata a todas las artes por igual, con lo que, bueno, tendremos que demostrar que efectivamente hay algunas artes que no tienen captura de mamíferos marinos para nada y a ver si la comisión, o si llegamos a tiempo para que la comisión se dé cuenta de que hay datos de que ciertas artes no deberían de cerrarse esas épocas del año. Muchas gracias, Aurelio. Pues nada, te agradezco mucho así también el asalto de que directamente que hemos metido aquí en el debate y bueno, muchas gracias. Y esto me sirve muy bien para hilar con la siguiente... Gracias, Aurelio. Me sirve muy bien para hilar con la siguiente pregunta que quería hacer a los panelistas, que es un poco si nos pueden hacer, sobre todo, en principio a Ignacio y a Pino, si nos pueden hacer un resumen de cuáles han sido las mejoras que han tenido que llevar a cabo pues desde que se certificó el bacalao del mar de Barents o desde que se certificó el pulpo de Asturias. Entonces, no sé, Ignacio, si nos quieres comentar un poco qué habéis tenido que hacer estos últimos años, que sé que han sido un montón de cosas, pero si brevemente nos puedes hacer como un poco una explicación, porque entre el público tenemos mucha gente que trabaja en comercialización y yo creo que es muy bueno también que de primera mano sepan pues lo que los barcos y las empresas pesqueras están haciendo para mejorar su sostenibilidad también. Así que si nos haces un bueno, yo lo primero que quería decirte es que la diapositiva que has puesto con el iceberg es muy realista. O sea, hay una cantidad ingente de trabajo y de trabajo muy difícil antes de llegar a estar certificado. Incluso una vez certificado, llegar a recertificarte
es muy difícil. No sé, yo he hecho aquí un listado de cosas que algunas ya se han mencionado. Pues hemos tenido que hacer un código de conducta, una revisión anual, una formación, un monitoreo constante, establecer metodologías de toma de datos y de gestión del bycatch, hacer modificaciones en nuestra planta de producción. Lo más difícil realmente, que no lo tienes puesto en tu diapositiva, es utilizar esa mejora continua para crear una cultura de empresa en la que la gente que trabaja pues realmente vea que tiene un beneficio y que vea el camino a seguir, y que entonces ya ellos, los marineros, a ver, nosotros en el fondo en la mar, pues esto del teletrabajo lo tenemos súper asumido y sabemos de muchas de las dificultades que para mucha gente son nuevas de este año, ¿no? Pero al final la actividad pesquera es una actividad a distancia donde el nivel de supervisión es muy bajo. Muchas veces el capitán está en el puente con 17 problemas y en la planta de producción tiene gente que puede tener 5 o 6 cámaras, pero realmente no está ahí. Y que realmente que los marineros de forma autónoma tomen las decisiones apropiadas, pues es muy difícil. Explicarle a alguien que lleva haciendo su trabajo 10, 15, 30, 35 años que tiene que cambiar ciertos detalles, porque en nuestro caso desde un principio estábamos bastante bien enfocados en lo que era la operativa, pero luego había otra parte de toma de datos, de utilización de esos datos para decisiones operativas, que es quizás la parte más compleja, porque ya estamos trabajando con gente que tiene una amplia experiencia. Que venga un biólogo a bordo a explicarle a un marinero que lleva trabajando 35 años las diferencias entre los tipos de gallineta, pues es difícil que le hagan caso. A la primera, a la segunda y a la tercera. Nosotros, así por decir una cosa un poquito más destacada, nosotros en un momento dado pues teníamos un problema de falta de información científica de los fondos marinos y de la interacción de nuestras redes. Nuestra red es una red de arrastre. Inicialmente ya habíamos tomado ciertas medidas de cambiar el tamaño de la malla, modificar el aparejo, demostrar que ese aparejo tenía un efecto sobre el lecho marino aceptable por la estructura del aparejo, y la parte difícil era ver que aunque el impacto era pequeño, que en el lecho marino en el que trabajamos, ese impacto pequeño no generaba un impacto a largo plazo. Entonces, bueno, después de largos debates contigo, pues al final lo que hicimos fue montar dentro de la asociación una campaña científica que pagamos nosotros directamente y bueno, fue una campaña corta, pero ahí lo que conseguimos ver es que tener evidencias científicas de que el impacto era pequeño y tener una comprobación in situ de que el trabajo de los marineros se estaba realizando correctamente, esos trabajos de criba, de reconocimiento, de no descarte, de distinguir los diferentes tipos de bycatch, de gestionar las especies certificadas y no certificadas de tal forma que no había interferencias. Tener la evidencia de que eso se estaba haciendo bien, salvo una pequeña cosa que nos dijeron, mira, pon aquí esto y así este problema ya lo tienes solucionado. Entonces, a grosso modo es eso, pero la verdad es que nosotros llevamos, creo que este es el 7º año, nos hemos recertificado y ya la recertificación, si no tuviéramos un trabajo muy amplio hecho, sobre todo desde el punto de vista de toma de datos y utilización de esos datos para hacer cosas, pues la vería muy complicada. O sea, es un trabajo continuo, no es... Sí. Justo, muchas gracias, Ignacio. A mí me consta también que habéis trabajado mucho con ACTI en temas de cartografía de fondos submarinos, que habéis establecido una serie de medidas como Move On Rules, que son mucho más restrictivas que las que se exigen en la zona. Entonces, bueno, yo creo que hay un trabajo así como muy grande hecho. Incluso cuando
los habéis recertificado y habéis conseguido solucionar todas las condiciones de certificación, entiendo que todavía tenéis trabajo por delante porque hay una serie de recomendaciones, aunque no son condiciones de certificación, también de alguna forma os obligan a estar actualizándolos, ¿no? Sí, claro. A ver, la certificación tú sabes mejor que yo que es dinámica, que va evolucionando en el tiempo. Entonces nosotros hemos salido con alguna recomendación y estamos pues trabajando y seguimos intentando mejorar esos detalles en la medida de nuestras posibilidades y viendo en qué podemos cambiar nuestra forma de trabajo, que hay veces que tienes que modificar un proceso muy primario que realmente afecta a mucha gente. Con lo cual, nosotros lo que hemos emprendido, lo que tú tenías marcado, es el camino de la mejora continua, que es un cambio cultural. En el sector pesquero también es normal que haya cierta rotación de personal, aunque nosotros no tenemos tanta. Todos los años hay gente nueva que va a ir a trabajar solo. ¿Cómo hacer que esa gente nueva se integre rápido en esa cultura de trabajo? Tenemos formación, suele haber algún biólogo a bordo, pero aún así es una parte compleja y nosotros pues ahora mismo este año ha salido a raíz de una discrepancia científica, pues una recomendación que vamos a atender. Nosotros también, muchas veces el problema que tenemos las empresas certificadas es que tenemos un conocimiento operativo muy amplio y hay ciertas cosas que nos pueden llegar a costar ver o modificar. Ese realmente es el punto diferente. El punto que realmente es muy difícil, como tú sabes. Sí, y a mí me gustaría hacer un comentario que lo he dicho durante mi presentación, pero creo que es importante. Para que una empresa se pueda certificar, tiene que saber de qué punto parte, o sea, tener un diagnóstico. Entonces, es lo que decías tú de la parte sumergida del iceberg. Tener un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, pues saber qué es lo que tiene que hacer para poder llegar al nivel de certificación y potencialmente certificarse. Pero muchas veces es un camino muy largo a recorrer. Pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, Pino, no sé, cuéntanos. Vosotros habéis hecho tantas cosas en estos últimos 5 años que yo no sabía por dónde empezar, pero si nos puedes hacer un breve resumen, por favor. Muy bien. Nosotros, la pesquería de pulpo con asas en la zona occidental de Asturias, que es la que está certificada, era una pesquería que ya tenía desde el año 2000, estaba gestionada a través de un plan de gestión. Es una pesquería que en sí podríamos considerar ya todos sostenibles, se pesca con un arte muy selectiva que captura todo vivo, se devuelve a la mar, en fin, tenía como muy buena pinta para obtener el MSC. Sin embargo, cuando nos hicieron la evaluación nos pusieron 4 condiciones, y son 4 condiciones muy variadas que nos han hecho trabajar muchísimo. Nos han puesto condiciones, nos pusieron, yo no tengo la marca, pero el cliente, el dueño es la pesquería de esas cofradías, y se establecieron 4 condiciones relacionadas, por una parte, con las normas de control. Nosotros teníamos una normativa que pensábamos que era bastante precautoria en base a la información que tenemos, con una vida grande, con un peso mínimo de capturas, número de nasas, etcétera. Pero, sin embargo, no teníamos una regla de control que se adaptara al estado del stock como pide MSC, básicamente porque no había modelos para evaluar el stock, en este tipo de stock. La mayoría de los modelos que hay están pensados en peces, en especies de vida más larga, y las características propias del ciclo de vida del pulpo pues no les hacía aplicable todo ese sistema. Entonces, teníamos que avanzar en ese camino. Eso nos implicó mejorar la información, embarcar observadores a bordo para tener más información y, sobre todo, contactar con científicos, con la universidad, para desarrollar, a partir de toda la información que ya teníamos y la que pudiéramos necesitar recopilar, para poder avanzar ahí hacia conseguir ese tipo de modelos que nos pudiera dar puntos de referencia y nos pudiera demostrar que efectivamente lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Tampoco teníamos unos objetivos explícitos en la normativa, había un objetivo general de realizar una pesquería sostenible, pero no unos objetivos específicos.
incluimos unos, a medida que avanzaba la investigación, nos iba orientando desde el punto de vista del recurso, cómo podíamos establecer esos objetivos. También establecimos objetivos más desde el punto de vista del ecosistema, que para eso tuvimos que utilizar los embarques a bordo, porque hasta ese momento nosotros no teníamos datos de las capturas que se descartaban, que aunque estaban vivas, caían en la NASA y se soltaban, y no podíamos justificar qué especies eran ni en qué condiciones se devolvían a la mar. Tuvimos que realizar, implementar ese sistema de muestreos con observadores a bordo. Aplicamos también, fuimos poco a poco introduciendo GPS en las embarcaciones para tener datos sobre las zonas de captura, porque esta flota pequeña no tenía ningún sistema de control geoespacial para saber dónde pescaban. Y perdona que te interrumpa, Pino. No, por normativa no es necesario que estas embarcaciones lleven un sistema de monitoreo de posición, sino que fue una iniciativa vuestra para... Una iniciativa nuestra para poder identificar en qué zonas pesca y qué zonas estaban más o menos afectadas, y para utilizar los datos también para la gestión, para mejorar los conocimientos en la pesquería, sí. Pero también, aparte de ese tipo de condiciones más enfocadas a la gestión, digamos, biológica, ecológica de la pesquería, también nos pusieron o se establecieron otras dos condiciones que iban, una más bien dirigida a la relación entre la administración y la flota, en la transmisión de información, que eso implicó la creación de una comisión de seguimiento del pulpo, en la que estamos incluidos la administración y la flota, y nos reunimos 2 veces al año como mínimo, a la que también invitamos a ONGs y también van científicos. Eso también ya está instaurado y ya se hace siempre. Aún así, los evaluadores no consideraban que se cumpliera todo lo que debería hacerse, que pensaban que se podía mejorar. Hicimos un protocolo especificando cómo se transmitiría toda la información, y también por ahí tuvimos bastante trabajo. Y por último, la última condición estaba relacionada con la vigilancia, porque la vigilancia de la pesquería se lleva por una parte, aparte del Principado, hay unos vigilantes, unos inspectores que hacen su trabajo de seguimiento, y también hay guardapescas de las cofradías. No había ningún documento que especificara cuáles eran las labores del guardapesca ni hasta qué punto estaban implicados en la vigilancia. Desarrollamos ese protocolo, y por parte de la inspección, al mejorar el seguimiento de la pesquería y al conocerla mejor y todo eso, pues también se vieron que había algunos incumplimientos, por ejemplo, en el tema de algunos barcos con el número de nasas. Entonces empezó a buscar sistemas que pudieran ayudar a mejorar la vigilancia en ese aspecto, estableciendo precintos, que nos declararan ellos al inicio de campaña el número de nasas con las que trabajan, para poder después identificarlas en la mar, y también en eso se avanzó mucho. En ese tema, la verdad es que también hubo la suerte de que en cuanto surgió este problema, la flota de MSC, al ver cómo podía implicar esto a la certificación, y antes de que nosotros estableciéramos medidas especiales de control, ellos empezaron a trabajar con el número de nasas correcto, porque incluso estuvimos debatiendo la posibilidad o la necesidad de ampliar ese número de nasas, pero la primera reacción fue utilizar legalmente el número de nasas, y ellos mismos identificaron eso como una mejora para ellos. De hecho, no se aumentó el número de nasas permitidas, trabajan con las legales, y de hecho, sobre todo hay algunos patrones que están muy contentos, porque esto también del aparejo a veces lleva a que uno echa más, entonces yo también echo más, y eso no les mejora. Entonces, tampoco plantea un gran problema por eso mismo, porque ellos vieron que al trabajar con menos tandas de nasas, con los legales, tenían beneficios, tenían menos trabajo, tenían más calidad, tenían menos gasto en carnada. O sea que tampoco sufrió mucha polémica, pero también implicó avanzar en ese trabajo. O sea que trabajar hemos tenido que hacer muchas cosas. Y luego, sobre todo eso, contactar con científicos, trabajar todos juntos y desarrollar modelos muy complejos. Sí. A mí me gustaría resaltar, entre todas las cosas que has dicho, que son todas súper interesantes, el tema de la investigación científica, que es pionera en el mundo. O sea, no hay modelos que te permitan evaluar adecuadamente cómo
en una especie de vida corta como el pulpo, con ciclos con altos y bajos, y vosotros estáis en un camino que es pionero mundial, con investigadores y propiciando esta investigación, que yo creo que eso es algo que de verdad chapó, porque es algo para reconocer. Y luego una pregunta al hilo de lo que comentabas es, ¿cómo en vuestro diálogo con los pescadores, que bueno, a mí es la parte que más me toca, no ir por los puertos hablando con los pescadores, y a veces tampoco es sencillo, ahí bueno, pues pues también llevan muchos años trabajando de una forma. O sea, ¿habéis notado algún cambio en el diálogo con ellos en estos últimos años desde que decidieron afrontar la certificación? ¿O cómo veis ahí la comunicación con ellos? Nosotros hemos notado mucha mejoría en ese tema, porque, bueno, la cuestión es que el plan de gestión del pulpo, no todos los barcos certificados están, o sea, no todos los barcos del plan de gestión del pulpo están certificados. Entonces hay diferencia entre unos y otros. Pero con la pesquería certificada, con la que empezamos a trabajar desde el principio, ha habido siempre muy buena relación, mucha colaboración. Ellos, lógicamente, son los más interesados, pero vamos, a partir también de la comisión de seguimiento. En Asturias también se está empezando a dar cada vez más peso a la relación con el sector. Hemos creado una red de pescadores y científicos, pero en concreto en el pulpo, a partir de la comisión de seguimiento, nos obliga a nosotros y a los científicos a darle siempre toda la información, exponemos los estudios, ellos exponen sus problemáticas. De hecho, ha surgido en esa comisión algún problema que no afecta al MSC, pero ellos consideraban un problema para ellos, y hemos empezado estudios con la colaboración de la universidad también en ese tema, y bueno, hay muy buena relación y muy buen clima para trabajar juntos. Sí. Muchas gracias, Pino. Bueno, hay una pregunta aquí en el chat, no me estáis haciendo ni caso porque os dije que las pusierais en el recuadro de preguntas y respuestas, pero no pasa nada, las respondemos igual. De José Luis Jauregui. Hola José Luis, ¿cómo estás? De Chebastar. Y mi pregunta, bueno, él dice que es para mí, pero yo voy a responder un poco y luego, como tenemos a un experto en túnidos, pues le voy a pasar la pregunta también a él. Entonces, es sobre el tema de que con MSC ha habido un cambio hace un año en el que todos los métodos de pesca de un mismo arte tienen que estar certificados. Hasta ahora se podía tener certificado solo un método de pesca. Esto aplica sobre todo, fundamentalmente, salvo muy raras excepciones, a túnidos, en los que los cerqueros podían pescar con dispositivos de concentración de peces, por un lado, y por otro lado, a banco libre, que es buscando los bancos que no están asociados a ningún objeto. Entonces, tú podías tener certificada una modalidad o la otra modalidad. Ahora, después de muchas consultas, desde MSC lo que se ha decidido es que se tienen que certificar las dos modalidades para obligar a la modalidad que tiene más impactos, en principio, que es la de asociada a objetos, que también tenga que mejorar sus prácticas. Entonces, desde el punto de vista de MSC, nosotros lo que hemos hecho es las nuevas pesquerías. Esto se publicó en febrero, hay unos 6 meses para que entre en ejecución. Una vez que entra en ejecución, las nuevas pesquerías que quieran certificarse van a tener que certificar todos los métodos de pesca. Y las que ya están en el programa tienen 3 años para adaptarse. Es decir, tienen 3 años para mejorar su gestión de dispositivos de concentración de pescado, para que estos, dentro de 3 años, se tienen que certificar. Entonces, ¿cuánto camino queda por recorrer para eso? Pues yo creo que dependerá mucho de las flotas y de las empresas. Unas estarán más avanzadas. De hecho, ya estamos viendo empresas que directamente no están esperando esos 3 años y que están entrando en evaluación porque ya tienen una gestión muy potente de los 2 métodos de pesca. Y bueno, le quería preguntar también, pasar la pregunta a Hilario. Hilario, ¿tú cuál crees que son los principales desafíos que tiene la pesca con DCPs de cara al futuro más cercano, o las mejoras que se puedan implementar en los próximos 2-3 años? ¿Cómo lo ves? Que vosotros desde ISSF también trabajáis mucho en este tema. Gracias, Alberto. Bueno, un poquito respondiendo, aunque pregunta MSC, la pregunta, José Luis, yo creo que no van a poder mantener la compartimentalización. O sea, van a tener que, de nuevo, pues eso, los que están en FAS, pues también certificar los lances en banco libre, y los que están certificados para banco libre, pues tienen esos 3 años para pasar también a certificar la pesquería o los lances a FAZ. A la pregunta tuya de cuáles son los retos, pues José Luis también los conoce a la perfección.
al dedillo y yo creo que, bueno, un poquito pues lo que están trabajando. No se ha hecho mucho hasta ahora, en los últimos 10 años, habéis comentado varios ejemplos, tanto Ignacio ha comentado también de que aplicaron un código de conducta de buenas prácticas, pues eso también se ha hecho en la pesquería de cerco tropical, la Unión Europea, en temas de FAT, el uso de FAT no enmallantes, para reducir el impacto de los FAT, también pues hacer estructuras de FAT más pequeñas, promover la utilización de material biodegradables para la construcción de los FATs. Se está empezando, ha habido bastantes proyectos en esa línea para ver si se consiguen materiales biodegradables para la construcción de los FATs, que luego esos FATs pues tengan una duración, un ciclo de vida idónea para la pesca con FAT y luego se degraden pues, en un momento dado de su vida. Ha habido estudios sobre eso, se está promoviendo la utilización de esos FATs y hay empresas que ya las utilizan, no en un porcentaje alto, pero bueno, poco a poco se está haciendo camino. Yo creo que un poquito también la mejora que ha habido en estos años es un poquito la provisión de datos. Hasta hace 10 años pues no se tenían muchos datos de la operativa de la pesca de FAT, no se disponía de datos de número de FAT, de dónde plantaban los FAT, dónde derivaban los FAT. Ahora mismo pues casi todas las sobrepres y las empresas que están metidas tanto en FIPS como en certificación pues proveen de esos datos. Esos datos ayudarán a conocer un poquito el impacto y el efecto de la pesca de FAT y también ayudarán o contribuirán a buscar soluciones para reducir esos impactos, ¿no? Comentaba el tema de FAT no enmallantes. Hace 10 años pues, se veía que muchos tiburones y tortugas se enmallaban en los FATs porque se utilizaban redes para su construcción. Ahora todas las ORPs tienen medidas para el uso de FAT no enmallantes y las flotas responsables que están en procesos de certificación usan FAT no enmallantes, pues ese problema ya de enmallamiento de tiburones y tortugas pues ya se ha solucionado. Ahora hay que solucionar el tema de basuras y con el tema de FAT biodegradables y otro de los, yo creo que de los retos más importantes es el tema de pérdidas de FAT y el impacto que tienen cuando se pierden y llegan a las costas o hábitats vulnerables como arrecifes o a la costa, donde hay costas pues, que tienen otros tipos de industrias como la turística que pues tienen un impacto. Entonces, conociendo un poquito pues, cómo derivan los FAT, pues habría que buscar soluciones para reducir ese impacto y tener pues, políticas de recuperación de FAT o políticas de otro tipo para reducir ese impacto. Y yo creo que con eso... Y luego está lo que has comentado también de las reglas de control. Estas cosas que he dicho, lo de FAT no enmallantes, el código de buenas prácticas, estas las puede implementar la empresa o el barco, pero como el tema de las Harvest Control Rules o las estrategias de gestión, pues estas las tienes que implementar a nivel de la organización. Entonces la empresa tiene que empujar y tiene que asociarse con otras empresas que estén en certificación o en FIPS para un poquito pues apoyar y promover que esas reglas de control pues, se adopten en esos foros internacionales, ¿no? Has mencionado el caso del Bonito del Norte, también está el caso de Skipjack del listado del Índico, donde tanto Maldivas como la Unión Europea pues, promovieron y desarrollaron esas medidas o esas estrategias de gestión para que se adoptasen a nivel regional y así pues, facilitase un poquito también la certificación. Y con Muchísimas eso gracias, Hilario. Muy claro, me gusta tenerte aquí. Bueno, yo animaría a la gente que nos esté viendo a que todas las preguntas, todas las dudas que tengan, que las pongan en preguntas y respuestas. Nos quedan como 10 minutos más o menos. Nosotros tenemos aún muchas cosas que hablar, pero vamos a priorizar cualquier pregunta que nos venga del público, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Julio, a mí ahora me gustaría que tú nos contaras, porque es que esta es la historia que nunca contamos o que nunca contamos bien o que deberíamos contar más, no sé cómo decirlo. Pero en esa parte del iceberg que está hundida, en la que nosotros habitualmente desde MSC no comunicamos tanto, ¿qué se hace? ¿Qué está haciendo MSC en todos estos proyectos de mejora que hay
que hace FIPS, MSC, ¿cómo se implica con las mejoras anteriores a la certificación? ¿Nos puedes dar un poco de luz en esta especie de tormenta de información, por favor? Bueno, gracias, Alberto. Bueno, debajo de toda esa zona sumergida del iceberg es toda una comunidad de proyectos e iniciativas. En principio, son dos componentes los que tiene MSC para el trabajo con pesquerías en todo el espacio, antes de la certificación. Por un lado son los proyectos Pathway, que tú en tu presentación llamabas proyectos rumbo a la sostenibilidad o proyectos que tienen el objetivo de llevar a una serie de pesquerías a los niveles de sostenibilidad que marca el estándar de MSC. Y por otro lado, herramientas de mejora que pueden utilizar cualquier tipo de pesquerías, aunque no estén dentro de proyectos de MSC, pero dentro de estos proyectos Pathway se utilizan de una manera estratégica y ordenada a través de fases, etc. Bueno, las herramientas, muy rápido, es el propio estándar de pesquerías de MSC, luego tanto plantillas como guías de utilización del estándar para realizar preevaluaciones, que era lo que estabais hablando antes del diagnóstico o la información base a partir de la cual se va a poder desarrollar cualquier tipo de proyecto de mejora. Y después cómo desarrollar o definir todos estos planes de acción de mejora y llevarlos a cabo, implementarlos, etcétera. También herramientas que permiten, como el RBF, es el marco de análisis de riesgo, que permite analizar el estado de poblaciones, el estado de diversas especies y poblaciones cuando no se tienen información cuantitativa, solo se cuenta con cierta información cualitativa, pero para que eso no sea una barrera para cierto tipo de pesquerías a la hora de mejorar en función del estándar de MSC. Y luego los proyectos en los cuales se aplican todas estas herramientas, los proyectos de rumbo a la sostenibilidad o Pathway, anteriormente, en un inicio, cuando se empezaron a desarrollar, hace ya casi ya 10 años, se llaman proyectos con un enfoque regional, porque un poco es esto, se trabaja con varias pesquerías a la vez, en una zona determinada al mismo tiempo, con stakeholders o actores que a su vez ya no solo están relacionados con una pesquería, sino que pueden tener intereses transversales a varias de las pesquerías que están incluidas en el proyecto, con el fin de crear sinergias y abordar barreras o debilidades que van más allá de una pesquería individual, sino que tratan de abordar todo este tipo de barreras en un número de pesquerías mayor, porque bueno, tienen estos problemas transversales. Entonces, además, estos proyectos están estructurados en una serie de fases que bueno, son secuenciales. Primero se hace un mapeo de cuáles son el tipo de pesquerías que existe en una determinada zona. Sobre una selección de estas pesquerías se desarrollan preevaluaciones, que son el trabajo, la línea base a partir de la cual se estructura el resto del trabajo, que identifican debilidades o aspectos de mejora que después se abordan en la definición de planes de mejora, en la cual participa bueno, pues todos los actores que se pueden o quieren reunirse con un interés para cada una de las pesquerías. Y después... Una pregunta, Julio, perdona. En este punto en concreto en el que participan todos los actores, yo entiendo que en el público hay muchas empresas de comercialización, actores de mercados que nos están escuchando. ¿Qué posibilidades? ¿Cómo pueden estas empresas de alguna forma colaborar con alguna pesquería que quiere mejorar sus prácticas pesqueras? Bueno, este tipo de proyectos bueno, como tú ponías en tu presentación, hay 19 proyectos ahora mismo activos, hay muchos más que no están tan activos en ese momento, a lo largo de todo el mundo, con contextos muy distintos, con tipos de pesquerías muy distintos, etc. Hay algún tipo de proyecto, como por ejemplo el proyecto UK, proyecto en el Reino Unido, que es el más antiguo de este tipo, que desde el inicio contó con un apoyo muy claro por parte del sector comercial. De hecho,
una de las organizaciones públicas que representa también al sector y apoya al sector de la industria pesquera en Reino Unido, lideró el proyecto junto con MSC desde un inicio. Entonces, en ese proyecto, los actores comerciales, distribuidores, retail, etcétera, han estado representados desde el inicio y han estado desde un punto de vista económico financiando acciones de mejora para cada una de las pesquerías que ahora mismo están, hay 8 pesquerías que están en FIT, en proyectos de mejora dentro de ese proyecto, avanzando hacia la certificación MSC, y ellos están financiando diversas acciones, actividades que tienen que ver con la mejora de estas pesquerías. Luego, en otros contextos, como por ejemplo en el Mediterráneo, en Medfish, bueno, por las propias características de la pesca y la comercialización sobre todo a través del canal de fresco, etcétera, con pocos volúmenes de capturas o no tantos volúmenes comparado con otras pesquerías atlánticas, etcétera, está siendo más complejo a la hora de llevar a los actores comerciales al trabajo en estas pesquerías. Les tenemos incluidos dentro del grupo consultivo del proyecto, tanto en Francia como en España, y ahora el paso que después de estar hablando con varios retails a lo largo del Mediterráneo, sería en 3 pesquerías con las que estamos en la fase de definición de planes de acción, que se pudieran acercar a ese trabajo, a esos talleres, conocer de primera mano cuáles son las sensibilidades de los pescadores, de las propias administraciones, ver cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan para mejorar su sostenibilidad, y a partir de ahí, y pudiendo comentar con los actores del sector extractivo, etcétera, ver de qué manera ellos pueden hacer, primero llevar cuáles son las necesidades del mercado, y a partir de ahí ver en qué actividades ellos se pueden integrar a través también, puede ser, de financiar algún tipo de acciones para pesquerías concretas, o proporcionar asistencia técnica desde el punto de vista del mercado para organizar también el suministro y la demanda para estas pesquerías. Entonces, bueno, es como... Depende un poco del contexto. En el contexto mediterráneo, por lo que ya he comentado, es un poco más complejo este tipo de interacciones, pero es muy necesaria y ahora mismo es una de las prioridades del proyecto. Acercar a mí desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para, bueno, todas aquellas organizaciones, retailers, distribución, que tengan interés en implicarse en proyectos de mejora, en proyectos del Mediterráneo, pues que puedan contactar con Julio, con la Oficina de España, y estaríamos encantados, por lo que nos ha contado Julio, de hacerles un espacio y de ver de qué forma se pueden sumar sinergias. Nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, falta un minuto. Yo voy a tomarme otros 5 de añadidos, pero veo que hay aquí una pregunta que acaba de entrar de Carmen González. Para impulsar el reconocimiento del mercado en estas pesquerías, ¿no os plantearíais incluir a estas pesquerías en Fishery Progress? Esta pregunta yo creo que se la lanzamos a Julio. ¿Cómo lo ves? ¿Incluir a estas pesquerías en Fishery Progress? Bueno, todo depende, no depende de MSC, porque MSC, con este gráfico del iceberg, si me permite volver a utilizarlo, toda la parte que está sumergida es un trabajo en el cual participa MSC, pero el reconocimiento de la sostenibilidad lo damos en la parte que queda por encima, a las pesquerías que han logrado certificarse o que bueno, están involucradas en el programa de certificación. Todo lo que queda por debajo, aunque nosotros estamos implicados en ese trabajo, la visibilidad que le damos a esas pesquerías es menor, o no procuramos no dar una visibilidad de mercado, sino del trabajo que están haciendo, etc. Entonces también todo esto depende, la parte de incluir su trabajo en Fishery Progress dependería de las propias pesquerías, si ellos o ellas decidieran incluir esa información en Fishery Progress. Como
pero el trabajo que nosotros hacemos es más de base, de intentar acercar todo este trabajo al resto de actores que tienen un papel en la pesquería, pero sin darles un reconocimiento de mercado que todavía dentro del programa MSC no es posible dar. Muy bien, muchas gracias. Yo, bueno, por remarcar también, MSC ha estado colaborando con Fishery Progress desde el inicio, en el Steering Committee, ayudando a mejorar procedimientos y trabajos, y pensamos que es una herramienta muy interesante y, bueno, pues que hace falta un seguimiento muy concreto para que las pesquerías que estén ahí, pues que se tomen en serio sus mejoras y que vayan para adelante y que mejoren sus niveles de sostenibilidad. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces muy rápidamente, así a nivel de despedida, me gustaría daros la palabra a cada uno de vosotros durante medio minuto, un minuto, para que deis así como una especie de mensaje de oro. Esto os ha pillado un poco de sorpresa porque no os había avisado, pero un pequeño mensajito en relación pues, a la sostenibilidad, a MSC y a cómo veis vosotros de cara al futuro, pues cómo pueden evolucionar estas cosas o cómo os gustarían a vosotros que evolucionaran estas cosas. Entonces aquí, libremente, no sé quién quiere empezar. Bueno, pues empiezo yo cogiendo un poco la palabra. Tomando la pregunta esta que nos han planteado, hay que tener claro que el reconocimiento del mercado viene después, pero viene. O sea, al final, MSC aporta un valor intangible que cada día tiene mayor reconocimiento por el consumidor. Faltan... quizás en España tenemos una visión muy localista, pero hay en ciertos países que esto funciona mucho mejor. Y también se puede entender como una herramienta de ayuda a la internacionalización y sobre todo un enfoque hacia mercados de mayor valor añadido y mayor reconocimiento de producto. Fenomenal, muchísimas gracias y muchísimas gracias por ser tan breve, Ignacio. Que ya yo me tengo que ir, os dejo ya. Desconéctate, que ya estamos casi fuera de tiempo. Hilario, tú mismo, porque te veo que te has encendido el micrófono, así que tú. Y yo lo que pediría a MSC, igual más que esto, es un poquito, estáis ahora en un proceso de revisión de tanto los estándares, los criterios, etcétera. Quizás hacer más énfasis en el tema de la verificación y las evidencias. Creo que revisando un poquito todos los informes de certificación, pues hay bastante variabilidad y diferencia entre unos y otros, y quizás poner el énfasis en esas evidencias y verificación, pues en tema del uso de faldos mallantes y otro tema de cuestiones de buenas prácticas que se implementan en la mar. Y bueno, sé que estáis mirando eso y quizás pues poder sugeriros o pediros que pongáis el énfasis ahí, porque hay mucha variedad entre unas flotas, pues están en el ton de lo que hacen y otras también dicen que lo hacen pero no lo hacen, entonces quizás pues mira, para que el campo sea igual para todos o las cartas sean igual para todos, pues incidir en el tema de la verificación y de evidencias. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Hilario. De hecho, justo estamos ahora, como comentabas, en el proceso de revisión del estándar. Hay 14 proyectos abiertos y algunos tienen mucho que ver con la recopilación de evidencias, la recopilación de evidencias en relación con especies protegidas, la armonización también que comentabas, así que tomamos buena nota y esperemos que podamos progresar bien durante los próximos 2 años en este sentido. Julio, Pino, no sé, cualquiera de vosotros dos. ¿Empiezo yo? Pino. Nosotros aquí en Asturias tenemos claro que las pesquerías, la sostenibilidad de las pesquerías y sobre todo el poder demostrar esa sostenibilidad para que las flotas puedan certificarse pues es muy importante tanto desde el punto de vista económico como social de las poblaciones costeras, y hasta tal punto que hemos solicitado un proyecto que nos lo acaban de conceder con la Universidad de Oviedo, en la que participamos nosotros, que se llama, el proyecto se llama ECOSIFood, que su objetivo es precisamente aplicar herramientas tanto científicas como de gestión como educativas a la sostenibilidad de las pesquerías costeras y conseguir mejorar, aprovechando un poco lo que se ha hecho con el pulpo,
mejorar en ese camino la información, tener modelos, tener datos que permita luego a la flota que lo considere poderse certificar. Y tiene una parte que yo creo que es muy importante, que también es de educación, entre la que se pretende dar educación, o sea, participar tanto en la educación de los niños de primaria, que tiene importancia social, como en los estudios que realizan la gente que se va a dedicar a la pesca, en la Escuela de Formación Marítimo-Pesquera. Se van a dar también ahí, se va a implementar un poco la información sobre la importancia de la sostenibilidad en su docencia. Fenomenal, Pino. Pues muchísimas gracias. Nosotros reiterar nuestro agradecimiento y nuestra admiración por el trabajo que estáis haciendo ahí. MSC también es parte del proyecto EcoSeafood. Vamos a estar muy implicados desde el principio. Estamos encantados de trabajar también con la Universidad de Oviedo en estos temas, tanto en el diagnóstico previo de todas las pesquerías artesanales, como luego en temas educativos y también en algunos estudios que hay de impacto socioeconómico de las ecoetiquetas del sello azul en la pesquería del pulpo, así que nos estaremos viendo a lo largo de este proyecto en los próximos años y es algo que a nosotros también nos hace muchísima ilusión. Y bueno, Julio, para terminar, danos un mensaje en 60 segundos. Mensaje de esperanza. Bueno, un poco de poner, no ha dado tiempo ahí a comentarlo todo, pero poner en valor todo este tipo de proyectos que está desarrollando MSC para colaborar con pesquerías para su mejora de sostenibilidad, el trabajo que están realizando las propias pesquerías, el sector, también las ONGs, los gobiernos, científicos, etcétera, en algunos casos también la parte comercial, y también señalar al hilo de lo que comentaba Hilario de verificación, no ya dentro del programa MSC de certificación, sino en la parte previa. También estamos con un programa piloto que se llama ITM, In Transition to MSC, que lo que busca, ahora mismo se está haciendo el piloto en pesquerías dentro de estos proyectos Pathway, proyectos de mejora, lo que busca es tener una validación, una verificación independiente a terceros y regular de que los procesos de mejora realmente progresan, realmente están alcanzando sus objetivos y van en la dirección hacia la evaluación completa de MSC y finalmente la certificación. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Pues bueno, yo antes de despedirme, comentaros que en el chat os han puesto un link a una evaluación. Os agradecería si por favor podéis copiar ese link en vuestro explorador, en Chrome o en Internet Explorer, donde sea, y rellenar una encuesta para que a nosotros nos ayude también a mejorar en futuras ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis el link en el chat. Y luego también, antes de cerrar, recordaros que mañana a las 10 de la mañana será la tercera y última sesión de este encuentro comercial, más enfocado fundamentalmente a comunicación, temas de comunicación, cómo comunicar sostenibilidad, cómo comunicar pesca sostenible, será súper interesante. Así que os esperamos mañana a las 10 de la mañana. Nada, dar las gracias a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias por haber estado aquí y dar las gracias a todos vosotros por haber estado ahí y siguiéndonos. Muchas gracias.